Bienvenidos. Hoy abre el micrófono el grupo de Sanidad Interior, donde sanar el alma es el camino a la libertad. Hoy, en este primer episodio, nuestro primer paso se llama soltar. Porque antes de avanzar, hay que aprender a dejar ir. Hola, bienvenidos a todos a este espacio donde ya estamos comenzando a decirte que estamos en vivo. Son las 7:04 de la tarde. Hoy es 23 de septiembre y estamos estrenando este podcast del Ministerio Nuevo Tiempo, donde hacemos muchas cosas. Hay grupos de autoayuda, de sanidad interior, de consumos problemáticos, y va a empezar algo nuevo el jueves, un nuevo trabajo dentro de este ministerio, pero ya les vamos a ir contando. Hoy abrimos el micrófono, les repito, desde el equipo de sanidad interior. A través de la historia que hoy les vamos a presentar, vamos a visualizar el camino que recorren aquellos que caen, pero que se animan a levantarse, buscan ayuda y empiezan de nuevo. Sabemos todos que hay situaciones en la vida que atan, pero siempre hay salida. Hemos visto y conocemos historias reales de lucha, pero también de esperanza y de recuperación. Porque, ¿sabes una cosa? Siempre es posible volver a empezar. Te cuento que hoy elegimos para este primer episodio un título muy pero muy especial que tiene un gran significado. Y el título de este primer episodio es Soltar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sanidad interior abordamos temas como angustias, cargas, culpas, dolor. Y en el proceso de buscar la libertad para el alma hay una palabra que se vuelve clave, y es la palabra soltar. Y tengo aquí a mi lado a una persona muy pero muy especial que sabe mucho de esto, que sabe del significado de esta palabra: soltar el dolor, soltar las lágrimas, soltar la angustia para no hundirse en la desesperación. Y esta persona se llama Desiree Reynoso y ya está con ustedes saludando a la audiencia. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cris, hola a todos del otro lado. Bueno, gracias por estar escuchando, y quiero decir primeramente que es mi primera vez en radio, así que si me trabo, si pasa algo, los asusten. Estamos de estreno, Tal cual, sí. Es hermoso escucharte y estoy ansiosa porque cuentes tu historia a nuestra audiencia de FDS Vida, y también, ¿por qué no?, de otros lugares donde nos escuchan. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 3412-749-798. Así que cualquiera que nos esté escuchando puede comunicarse con nosotros, dejarnos un mensaje, porque seguramente este tema va a tocar hondo en el corazón de la audiencia, porque ¿quién no ha sufrido alguna herida en el alma? ¿Quién no ha pasado por algún dolor, alguna tristeza o alguna angustia? Te vamos a invitar, a través de la historia que nos va a compartir Desiree, te vamos a invitar a que te levantes. Y es cierto, ¿verdad, Desiree? Se puede, aún en medio de la tristeza, levantarse y pedir ayuda. Por eso aquí estoy. Qué bueno. Aquí está para contarnos su experiencia. Pero antes, le doy gracias a Gonzalo, que está allí en los controles técnicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de este podcast. ¿Te acordás, Gonzalo, que empezamos haciendo Nuevo Tiempo en el año 2019? Sí, la verdad que lo recuerdo, aquí estoy. La verdad que lo recuerdo, así que gracias por la primicia. No sabía que era por esto, así que gracias. Gracias a todos ahí. Gracias por estar acá, la verdad que me trae lindos recuerdos. Aquel 2019 cuando estrenamos esta modalidad, si se puede decir, de sanidad interior. Es hermoso
poder acompañar a las personas que tienen el alma herida y que puedan tomar, apropiarse de herramientas para sanar. Soltar no es rendirse, ¿verdad, Desiree? No. Soltar es reconocer lo que nos duele, lo que nos frustra, lo que nos lastima, sin negarlo ni disfrazarlo. Exacto. Sin disfrazarlo. Sin disfrazarlo. Hay que mirarlo de frente, ¿no? Es animarnos a poner en palabras lo que sentimos sin reprimirlo, sin descargarlo de forma agresiva y poco a poco dejar ir el peso de lo que nos ata. Soltar es mirar de frente la herida, pero al mismo tiempo dar un paso hacia la libertad. Aprender a desahogarnos de ese peso que nos aplasta, para que el dolor que nos tenga dominado sobre nuestras vidas. Así es. Qué importante es esto que dijiste. Aprender a despegarnos del peso que nos aplasta. Salir para que el dolor ya no nos domine, para que ya no nos ate, para que ya no nos ahogue. De esta manera es importante entender que aún en medio del dolor podemos atrevernos a dejar de pensar en lo que nos duele, ¿no? Dejar de recordar aquello que pasó, dejar de seguir rumiando el pasado. Quizás fue violencia, quizás fueron abusos, golpes, ultrajes, y si lo volvemos a recordar, el alma revive ese dolor una y otra vez. Y es ahí donde soltar se vuelve sanador. Es dejar de darle al pasado el poder de lastimarnos en el presente. Qué importante esto que estás diciendo. Es ahí donde soltar se vuelve sanador. Y el que nos está escuchando dirá, pero estoy en medio de un ultraje, de una violación, de ese recuerdo tan tremendo. Y vos me decís que que soltar se vuelve sanador. Sí, te damos esta gran noticia. Hoy, durante todo este programa y a través de la historia que nos va a contar Desiree, su propia historia, te vamos a hacer entender cómo soltar en medio del dolor, ¿sí? Para que el poder del pasado no lastime nuestro presente. Ya quedó en el pasado, doloroso, con su poder, pero lo vamos a desarmar en esta tarde. En este primer episodio de este podcast vamos a desarmar ese poder, ¿sí? Soltando lo que pasó, soltando el mal recuerdo, soltando el dolor y respirando cielo, ¿sí? Soltar, entonces, podemos decir abarca que no es, cosas, sí, muchísimo. Que no es olvidar, ¿verdad? No es olvidar, tampoco es negar lo que pasó. Es liberarnos para que el recuerdo no nos esclavice ni nos siga lastimando. Qué bueno es eso. Para que el recuerdo no nos esclavice. Muchas personas, Desiree, reviven el dolor al recordar, como decíamos, violencia, abusos, pérdidas, palabras hirientes, y cuando volvemos una y otra vez sobre lo mismo, el alma sangra de nuevo, porque no nos olvidemos que todo esto que ocurrió lastimó el alma. Hay heridas que no se ven pero que están y se sienten, y al volver a recordar es como poner, como se dice por ahí, el dedo en la llaga, ¿no? Tal como cual, poner sí. El dedo ahí donde está herido, y el alma sangra de nuevo, como si lo volviera a vivir a lo que ocurrió, como que lo revive de una manera tan real que se sufre de nuevo ese dolor que alguna vez ocurrió. Por eso hoy te invitamos nuevamente a que si algo pasó y hoy todavía duele, que puedas como que lo revive de una manera tan real que se sufre de nuevo ese dolor que alguna vez ocurrió. Por eso hoy te invitamos nuevamente a que si algo pasó y hoy todavía duele, que puedas soltarlo para que puedas sentirte aliviado.
y poder entrar en la búsqueda de la esperanza, y vas a ver que prontamente la recuperación va a ser una realidad en tu vida, la recuperación de tu alma. Así que enfocarse en el paso de soltar, o cómo cortar la atadura del pasado, de eso se trata, ¿no? Desiree es una mamá que conoce muy bien lo que significa esta palabra soltar. Su historia, como la de muchas madres, está atravesada por la lucha de tener un hijo en la adicción. Y en ese camino, ella aprendió que soltar no es abandonar. No fue abandonar a su hijo. Soltar fue confiar para poder fortalecerse y enfrentar lo que le toca vivir. Para muchas madres es un camino lleno de dolor, de preguntas, de miedo, sobre todo de soledad. Todo esto lo digo por cosas que hablé justamente con Desiree al comentar su historia. Sabemos que el camino está lleno de dolor. Justamente ella tenía muchas preguntas cuando la conocí, muchos miedos y mucha soledad. Por eso lo puedo decir con total certeza que lo que ella vivió, hay muchas madres que lo están viviendo. Pero te digo que también, aunque hay dolor y preguntas y miedos, hay un camino donde se puede aprender a soltar y a confiar. Y te invitamos a que recorras ese camino hoy junto a nosotros. Pero primero te vamos a dejar... Bueno, y ahora sí queremos escucharte. Vamos a escuchar tu voz, una mamá, como decíamos recién, que se animó a compartir su recorrido. Su historia, como dije antes, es cruda, pero también es una historia llena de fe y de aprendizaje, ¿verdad? En medio del dolor, ver a su hijo atrapado en la adicción, ella aprendió lo que verdaderamente significa soltar. Te voy a hacer algunas preguntitas por ahí para que sea más fácil que puedas explayarte contando tu historia. ¿Te parece bien? ¿Sí? Me parece súper. Ser mamá de un hijo en adicción suena a incomprensión, a miedo y a soledad. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de tu vida? Uy, a ver. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de tu vida? Y ser su mamá en un momento así fue, en esos momentos, ser incomprendida, sin respuestas, asustada y sobre todo sola, porque por más que haya muchas personas alrededor, familia, amigos, es estar sola, porque no encontrás respuesta y estás sola. Preguntas constantes, cuándo empezó, cómo pasó, qué hice mal como mamá. Claro, ¿no? vos te preguntabas todo eso. Todo eso y más. Ajá. Y las respuestas no llegaban, y al no llegar la respuesta tampoco la calma. Claro. Y seguían las preguntas. Y llegaste a decir que te taladraban la cabeza. ¿Supiste decirme eso? Lo supe decir. Sí, una oportunidad. Sí. Era una pregunta tras otra y hay veces que las respuestas que uno mismo se forma no son las mejores, ¿no? Y no. Nunca hay nada bueno. No, porque vos decís, ¿qué hice mal? Y ahí ya te estabas culpando. Sí, ahí ya me estaba culpando. Eso, la culpa es la primera que aparece. Claro. El sentimiento ese es el primero que aparece, ¿no? Y obviamente todo era negación, porque yo no quería entender o ver lo que estaba pasando. Y la primera vez que escuché, me parece que tu hijo se droga, fue como un no. Tremendo cuando te dijeron eso. Fue tremendo porque nunca jamás lo hubiera imaginado o lo hubiera llevado por ahí, por ese camino, a lo que a él le pasaba, ¿no? Porque obviamente había señales del consumo, ¿no? Claro, vos te estabas dando cuenta que algo pasaba, claro. Pero no que iba a ser esto que te dijeron. No, nunca. Hasta que una noche... ¿Qué pasó? Estaba en casa, sentada, y él entra de la calle. Cuando lo miré, lo primero que pensé fue que él no era mi hijo. Porque estaba bajo los efectos de la cocaína. Mi pecho se cerró, fue un dolor enorme. Quedé sin aire
plasmada y simplemente mirándolo. Ujú. Solo lo miré y fue ahí donde entendí que tenía que buscar ayuda. Ujú. Porque yo no iba a poder o no sabía cómo, no entendía nada, no sabía nada. Para mí era todo nuevo. Ujú. Trabajaba en ese momento con una doctora, yo Ujú. era su niñera, y bueno, le puedo hablar del tema, le expliqué un poco, o lo que yo veía o lo que yo entendía, ¿no? Ujú. Le contaste la situación, Le conté digamos. la situación. Entonces ella, obviamente, al ser doctora, tener contactos y demás, se comunica con un psiquiatra Ujú. que también es profesor de la universidad, que yo no lo descubrí después, porque yo hablé con él, el doctor Gustavo de Vega, Ujú. que es psiquiatra y profesor de la universidad. Ujú. Él tiene un centro de rehabilitación llamado ABCD, donde me ofreció que mi hijo pueda hacer un tratamiento ahí, que de hecho es pago, y me ofrecía un descuento. Bueno, obviamente mi hijo en ese momento no quiso, Ujú. entonces era yo la que tenía una vez por semana una sesión con él, Ajá. porque yo también necesitaba saber cómo afrontar la La situación, situación, claro. cómo ayudarlo a él y obviamente cómo ayudarme a mí, ¿no? Ujú. En ese, bueno, como te dije, fui yo la que empezó las sesiones con Sí. él, pasó un tiempo y pude después, ahí donde noté donde las sustancias eran varias, Ujú. o sea, yo no entendía mucho, obviamente en ese momento era cocaína y después, bueno, muchas cosas más que fui otras descubriendo, sustancias más. investigando, porque yo tampoco entendía qué era o cómo lo hacía o cómo era, pero lejos de fumar un cigarrillo de marihuana ya estábamos hablando de drogas duras, como las llamo yo, o sea, se llaman así en el término médico, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama así, drogas duras. Claro, tremendo. Tremendo todo esto, pero qué bueno que donde vos trabajabas tuviste rápidamente una ayuda, ¿sí? Sí. Una ayuda con esta persona que vos eras la niñera, esta psicóloga era, ¿no? Ella era después de eso, bueno, empecé a buscar ayuda en hospitales, en instituciones. Claro, eso es lo que te iba a comentar, que al ver que había tantas sustancias, que no solo era fumar marihuana, sino otras cosas más fuertes, comenzaste a buscar ayuda en hospitales, institutos. ¿Y cómo fue atravesar todas esas internaciones? Porque creo que después de ahí, me habías contado fuera de micrófono que hubo muchas internaciones, ¿no? Sí, las hubo, pero eran internaciones obligado. Ujú. O sea, él no quiso ninguna de ellas, entonces no las terminaba, no terminaba el tratamiento, se escapaba, Ujú. que era, o sea, para mí era un camino era la cura. Ujú. Yo dije, bueno, en un instituto, en un lugar de rehabilitación, hace un tratamiento y ya está, se curó, se terminó, no pasa más nada, pero bueno, no es así. No tenías ni idea de lo que No. comenzabas a transitar en ese momento. Pensaste que internándolo una vez ya está, ya se iba a sanar, como tomar un remedio y, Claro. y ya Sí. curarse, como decías vos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta va a ser la cura para él, decías vos. Sí, pero lo no fue pensaba así. No, Fue no. un comienzo de idas y venidas, caídas, ¿verdad? Pasaste por hospitales, institutos, granjas de rehabilitación, varias internaciones, todas esas cosas que nos venías contando, ¿sí? Pediste protección de persona también, llegaste Sí. a hacer esos trámites. Contanos sobre eso. Sí. Para las personas que no conocen esto. El pedido de protección a personas se hace en tribunales, que es donde, o sea, el pedido es para la persona que puede llegar a autolesionarse o puede ser peligro para terceros, para ¿no? otros. Sí, sí. Y bueno, lo pedí que eso, o sea, en el momento que Porque él se estaba provocando lesiones, por eso tomaste estaba esa provocando decisión, ¿no? lesiones, tuvo un intento de suicidio también. Ujú. Es muy fuerte esto, pero es muy importante también poder decirlo, ¿no? Sí. Quizá en este momento se me está complicando un poco el hablar, pero Pero te felicito por la gran entereza de poder abordarlo. creo que estoy acá
saber lo que se siente pasar por eso. Y como mamá, ver a tu hijo, porque lo vi cuando él quiso suicidarse, yo lo encontré, lo pude sacar, gracias a Dios. No me pregunten hoy cómo, pero lo pude sacar. Y fue ahí donde pedí la protección de persona, porque obviamente dije, yo no podía estar 24 horas detrás de él o queriendo evitar algo. Y la protección de personas es que cuando hay una lesión o pasa algo, llamás a la ambulancia que viene con la policía, porque es en conjunto la ayuda, donde bueno, en esa ocasión lo derivaron al hospital, donde le tocó un equipo de salud mental, que después de tanto buscar, él estuvo internado en el hospital mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Porque no querían que se vaya, era como que estaba resguardado ahí. Y estuvo muchísimo tiempo, que de hecho en los hospitales vos podés estar un tiempo prudencial. Hay un tiempo determinado en el que te tenés que ir, si estás bien. O sea, él llegó un momento en el que estuvo bien, pero como sabían la complejidad de la situación y demás, de que se lesionaba y de también estar involucrado, o sea, yo fui a tribunales, era como que no era todo muy así nomás, o de palabra, o una mamá desesperada que iba, si bien era ese caso, pero había hecho. O sea, vos te habías interesado, habías trabajado para procurarle la contención que él necesitaba. Vos recién decías, no sé cómo estoy, ni no sé cómo hago para decirlo, pero sé que estás acá para ayudar a otras mamás que no saben cómo moverse en esta situación tan pero tan límite. Lo primero que hiciste fue escuchar a tu jefe cuando trabajabas de niñera, que te contactó con el psicólogo, y allí fue una gran cadena de personas que fuiste contactando, porque uno te decía, mira, anda acá, o anda allá a esta institución, a esta granja, anda a tribunales, porque si se están lesionando necesita protección. Entonces todo eso que vos hiciste, tuviste las personas justas que te ayudaron y te dieron el dato necesario y certero para encontrar la ayuda que necesitabas. Y a veces hay mamás que no tienen eso, que no saben cómo moverse ni a dónde ir, pero yo creo que Dios te estuvo ayudando desde esos momentos, porque esas personas que puso a tu lado no llegaron porque sí, llegaron para ayudarte, para decirte, mirá, deciré, esto es lo que tenés que hacer, esta es la ayuda que tenés que buscar, acá lo tenés que internar, esta es la protección que tenés que buscar, y muchas cosas más que nos has contado, que con el correr de los programas nos vas a ir contando, ¿verdad? Y este equipo de salud mental los protegía como excepcionalmente por la cantidad de trámites que vos hiciste. O sea, por la complejidad que a él lo rodeaba en cuanto a protección, que es ese trámite que hiciste en tribunales. Qué importante que es que las personas sepan este dato, ¿no? Cualquier cosa después, si necesitan algún dato más sobre esto, nos pueden escribir al 341-2749-798 y Desiree les va a estar dando quizás direcciones, horarios que necesiten para hacer estos trámites, para proteger a los hijos, ¿no? Sí, hay muchos lugares, Cris. Hay muchos. Muchos. Bien. Y después que el equipo de salud mental, recuerdo que me habías contado que lograron ubicarlo en un centro de rehabilitación, ¿es así? Sí, lograron ubicarlo. En un centro de día, creo. Primero era un centro de día, que el centro de día es ambulatorio. Pero lo que yo pedía en ese momento era que él pueda llegar a tener una internación, porque en el centro de día para mí era la nada misma en ese momento. Me contabas que él de ahí se escapó, estuvo una semana y se escapó. Y después de eso, ahí bueno, como ellos vieron que él no iba a poder sostener una internación, porque no quería, se escapaba, ahí sí aparecieron los centros de día, que por eso te digo que hay muchos lugares, porque estuvimos en muchos lugares que le ofrecían muchas cosas, porque lo que ellos te ofrecen es reinsertarte en la sociedad, claro. es buscarte, no es uno más, o no, es siempre ellos buscándole la vuelta según la edad y según la complejidad de la situación, ¿no? En el caso de él era buscarle no trabajo, pero sino talleres y demás cosas, pero bueno, él en ese momento no estaba dispuesto a eso. Entonces era un no. Y ellos aceptarlo obligado no pueden, yo llevarlo obligado tampoco podía, hasta que después de todo ese largo camino
que fue la última internación que tuvo en un centro de rehabilitación, Sí. que fue por su propia decisión, y ahí... Eso fue hace poco. Fue hace poquito, sí. Y ahí fue que volvió mi esperanza. La esperanza se agigantó. Ahí volvió, el pecho se infló, mi corazón era como el del dibujito con 2 piecitos y 2 Yo manitos. pude vivirlo a tu lado, todo Sí, eso. sí, todo eso. Eso lo viví a tu lado. Fue hermoso verte sonreír, esperanzada. La esperanza sigue viva, Sí. aunque hayan ocurrido cosas también difíciles después de 2 meses de eso. Sí, porque ¿no? estuvo 2 Contanos, meses. a ver. Logró estar 2 meses y es ahí donde aparece la manipulación, ¿no? Porque soy su mamá. Claro. Lo amo y él sabe que lo amo y él sabe que mis sentimientos están ahí a flor de piel. Entonces cuando me dijo, mami, yo estoy bien, ya estoy recuperado, yo ya no quiero más droga en mi vida, para mí ya está, era mi cabeza, yo sabía que no, porque 2 meses es muy poco. Era poco. Para la ciencia 6 meses es lo mínimo, o sea que el cuerpo se desintoxica. En 6 meses se desintoxica, pero después está la otra parte. La otra ¿no? parte, después de los 6 meses, sí. Mantenerse. Mantenerse, sí. Y él era a los 2 meses recién cumplido y se quería ir, y yo, bueno, que no, yo seguía sosteniéndole el no. Nunca fui cómplice del, bueno, no, él está bien, me lo llevo, que se vaya. Pero se fue igual. No pudiste. No pude y ahí volvió de vuelta a mí. La esperanza se me había ido y no entendía el por qué. Y era como que también entendí la parte de no ir de a poco. Porque... ¿Cómo es eso? A ver. Creo que como mamá o como cualquier persona que los acompaña, porque una hermana, una esposa, Sí. una tía, creo que nosotros vamos 1000 pasos adelante de lo que puede llegar a pasar, ya sea bueno o malo. Ajá. Yo lo vi ahí y dije, bueno, yo lo veía bien, fuera del consumo, había aumentado de peso, tenía otro semblante, entonces dije, bueno, sí, va a estar bien. Y lo que pasó después, que obviamente salió y estuvo una semana, creo, o 15 días después de que volví a consumir nuevamente, fue ahí donde dije, o sea, yo en mi cabeza proyecté todo lo que había perdido. Ajá. Lo proyecté todo de nuevo y dije, bueno, ya está, y sale y vamos a hacer esto, y vamos a hacer acá, y vamos a recuperar esto. Y que no vuelva a pasar fue un golpe muy duro. Para vos. Para mí, porque él, en su cabeza yo lo intenté y de vuelta lo mismo. Claro, en su cabeza era lo mismo, claro. Era mi culpa, porque obviamente ellos no se dan cuenta, no tienen eso de entender que hay algunas cosas que son por sus decisiones, que fue en este caso, ¿no? Porque él se quiso ir aún sabiendo que no, que era muy pronto, ¿no? Que era muy pronto, sí. Y ahí vuelve todo eso de vuelta. Claro, y ahí el golpe fue más fuerte. Sí. Que cuando... Fue más fuerte. Que anteriormente fue más fuerte porque te quebró la esperanza. Sí. Lo recuerdo. Así que... Pero, aún en medio de una esperanza quebrada, hoy estás acá, frente a este micrófono que se abrió en este día, para decir que aún con la esperanza quebrada, se puede. Se puede recuperar de un golpe tan fuerte. Porque yo sé, porque me lo contaste y te pude abrazar en esos momentos, sé que te sentiste frustrada, dolorida, como cayendo en una depresión, ¿te acordás? Sí. Y vos con lágrimas y llorando me decías, no quiero dejar de reunirme, quiero seguir en contacto con ustedes, tengo que salir. Bueno, y saliste y acá estás de nuevo con una nueva esperanza, hablando de lo que conoces, y vas a seguir luchando y sé que Dios nos va a responder. Sí, y creo ¿verdad? que también hay una parte que no dije desde que empecé a hablar. A ver. Que estoy acá porque Dios quiere que esté acá. Y nunca me pregunté o por qué a mí o para qué. Porque no hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse para qué uno pasa por tantas cosas, ¿no? Claro, claro. A mí me tocó pasar por esto
y creo que un poquito voy entendiendo el para qué. Ah, mira qué lindo eso. Por eso cuando te dije, quiero seguir congregándome, no quiero dejar, quiero seguir, quiero llenarme de Dios, de la palabra, porque es lo que me llena. Y por eso estoy acá. Estoy un poco quebrada, por obviamente hablar de la situación. Obvio, es natural. Pero sí tengo el corazón lleno porque sé que Dios lo armó a todo esto y llegamos acá y está Cristina y está Gonzalo del otro lado. Y estoy yo. Y estás hablando. Y estoy hablando mucho. Que creí que no lo iba a lograr. Porque les cuento que un rato antes de venir estaba un poco descompuesta. Me sentía un poco mal y dije no voy. Opa. Y dije no voy. Y en mi cabeza era y no voy. Y después dije esto se tendrá que haber hecho ya. Creo que ¿cuánto hace, Cris? Que se había cancelado el día de hoy. Bueno. Y dije, si es hoy y no va a pasar nada para que se pueda realizar, tengo que ir. Y voy a ir y voy a hablar. Aplauso por la decisión. Aplauso por quitar del medio esas cosas que vienen a estorbarnos. Sí. ¿Sí? Bueno, para que respires un poquito y la audiencia pueda escribirnos y escribirnos al 3412-749-798 o al chat de nuestra radio. Vamos a escuchar un tema musical que eligió Desiree y se llama Rompan el Techo, Génesis Colón. Gracias a todos, gracias por estar del otro lado, por estar escuchando. Y que entiendan si me quiebro un poquito o me trabo un poquito, pero que bueno, que todo lo que estoy diciendo hoy acá y todo lo que estamos preparando es para, así como a mí se me llenó el corazón y hoy puedo estar sentada acá y puedo estar entera, que también se puede, que todos pueden, que todos podemos, ¿no? Qué lindo, claro que sí, que todos podemos. Gracias a todos por los mensajes, estoy súper emocionada porque sé que hay un ida y vuelta entre el corazón de Desiree y el corazón de la audiencia y se puede sentir, Sí. se siente ese ida y vuelta y son lazos espirituales los que nos comunican y que tu voz pueda llegar al corazón del oyente es algo maravilloso, así que lo celebro con aplausos al cielo. Respiremos cielo, ¿no? Tengo que respirar el cielo en este momento para seguir. Bueno, respiramos cielo. Respiren cielo conmigo. Sí. Y como hablamos con Cris hace un rato, sí. Que bueno, que volvió después de las internaciones y demás. Que después que decidió salir de la granja de rehabilitación, que era tu gran esperanza, decíamos que se quebró tu esperanza al verlo salir de la granja antes de tiempo. Sí. Y ahí comenzó de nuevo la incertidumbre, el miedo. De vuelta todo, volvió todo aquello que había dejado atrás, volvió todo de nuevo a atormentarme, a la culpa, los miedos, el porqué, el enojo, porque me enojé mucho, me enojé mucho conmigo. Estaba enojada y no sabía ni con quién ni cómo, pero yo estaba enojada. Sí. Estaba muy enojada. Enojada con la situación. Porque vos decías, cuando la droga vuelve con furia, llegaste a decir. Furia, sí. Reclama lo que perdió, reclama el terreno perdido. Entonces fue peor. La recaída fue peor. Esos 2 meses sin consumo al volver fue peor. Muy fuerte. Y es ahí donde de vuelta no sabía qué hacer y de vuelta las preguntas y de vuelta la incertidumbre y todo de vuelta, pero era más potencial. Pero también vos estuviste peor que antes, porque si bien sabías todo, hiciste todo y recorriste por todos lados para buscar ayuda, ahora estabas enojada con los psicólogos, enojada con los psiquiatras, con los terapeutas. Te enojaste con todo e incluso con vos misma. Y llegaste a decir, yo puedo decirlo porque me lo dijiste, mi hijo se me escapa de las manos. Sí. Era como dije la frase que me encantó cuando la escribí, que dije, era yo contra la droga y adivinen quién iba ganando, ¿no? Porque evidentemente yo no era.
Mi hijo se me escapa de las manos, decías llorando, y yo no lo puedo salvar. El dolor y la culpa, el sufrimiento te estaban destruyendo, te vi, por eso lo puedo decir, Sí, ¿verdad? sí. Era yo contra la droga, decías vos. Y adivinen quién estaba ganando. Dios mío. Y ahí es donde aparece esto tan hermoso de soltar. Ya no podías más, querías gritar, llorar, morir. Y mientras la droga te llevaba una gran ventaja, porque vos veías que tu hijo se hundía más y más cada día, ¿no? Y mientras te escuchaba yo cuando nos encontrábamos, aparece en tu relato la palabra soltar. Y yo sé que vos, cuando mencionaste eso, por eso le pusimos este nombre a este episodio, ¿no? Por elección tuya también. Sí. Aparece por primera vez esta palabra en medio de tu desesperación porque tu hijo se te iba de las manos. Y fue que, recuerdo que me contaste que te diste cuenta que lo querías salvar vos. Claro. Si bien estabas con Dios y unida a Dios, eras vos. Era yo con mis manos. Con tus manos la que querías salvar. Era yo la que luchaba, la que peleaba, la que gritaba, la que se enojaba, porque era yo la que lo sostenía, la que lo levantaba y la que nunca lo soltaba. Claro. Yo creo que Dios te habló. Sí. Y te dijo que lo sueltes. ¿Cuántas veces en sus manos? Y te dijo que lo sueltes en sus manos. Sí. Y ahí aprendiste el significado de soltar, porque lo soltaste, ¿verdad? Porque lo solté, hoy lo solté. Hoy entendí, si bien mucho tiempo venía resonando la palabra soltar. No entendía, ¿cómo lo voy a soltar? Decía yo, ¿cómo lo voy a dejar? Si soy la madre, es mi hijo. Si yo lo suelto, si yo lo dejo, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a poder? Porque yo decía eso, porque no entendía. Claro. Y ya conocía de Dios y ya estaba en el camino y sin embargo me seguía haciendo las mismas preguntas. Golpeando puertas de acá, puertas de allá, hasta que golpeé la puerta que tenía que golpear. Pero llegó última esa puerta, porque primero golpeé todas las otras puertas. Sí. Y fue la puerta que me dio la esperanza, que fue la de Dios, Cris. Esa fue, por eso hoy estoy acá sentada, porque yo lo digo, porque no me lo contaron, porque no es un cuento de hadas. Es así, es como yo lo siento. Fue Él. Por eso digo que Él es hoy yo estoy acá por Él, porque Él lo quiso así. Y si soy fuerte es porque me levanta cuando se lo pido, porque obviamente sí, hay veces que estoy sin fuerza, hay veces que no puedo, hay veces pero Dios te da la fuerza. Y Él me da la fuerza. Él me da la fuerza. No hay otra persona, no hay nadie, no existe, no. Porque ya las probé todas. Porque ya busqué todo y no hay. Y cuando entendí lo que era soltar, ¿cómo lo tenía que soltar? Porque es soltarlo espiritualmente. Claro, exacto. Es entregárselo a Dios. Pero entregárselo confiando, Cris. Confiando que Él lo sostiene. Que Él lo sostiene, que Él va a hacer algo en su vida, algo grande, algo hermoso. Porque así va a ser y así lo creo yo. Por más que hoy mis ojos vean otra cosa, por más que hoy la realidad me muestre otra cosa, porque no importa lo que tus ojos vean, los míos y los de cualquiera, ante cualquier situación, ¿no? No importa eso, hay que seguir confiando, hay que seguir creyendo, porque a mí y a todos, ¿no? Yo digo a mí porque soy la que hoy estoy hablando acá. Ya me hizo una promesa. Y sé que la va a cumplir. Hermoso. Son sus tiempos, no los míos, que eso es lo que también me costó entender. Te costó entenderlo, sí. Sí. Te costó. Es lo que me costó entender, que eran sus tiempos y no los míos. Claro. Que no era, yo quería todo ya. Por favor, ya, y Dios mío, y por favor, y cómo, y cuándo, y qué hago, y decime, y pedime, y mostrame. Y él era como, yo sentía que me decía, deciré, te estoy mostrando, pero vos, ¿para dónde estás mirando? Para el otro lado. Hasta que empecé a ver lo que él quería que vea. Y por eso acá estoy. Qué hermoso para contar tu diálogo con Dios, ¿no? Sí. Es como que dijo, vení, deciré, vamos a hacer esto, esto y esto. Y déjame a mí. Eso que vos creíste que podías vos, que podías con tus manos, no. Déjamelo a mí. Yo siento siempre que me dice, vos trabajás para mí, que yo me encargo de lo demás. Y acá estoy. Y así es, y así lo siento.
Y yo digo trabajo, pero no es algo que yo pienso y que digo, no, bueno, si voy los domingos a la iglesia, si voy a esto, si voy, él va a hacer... No, yo lo hago y vengo y estoy y FDS. Y lo disfrutás. Y la gente y el amor y mi pastora y mi pastor y todos, cada uno de ellos de FDS, yo me siento con el corazón enorme cada vez que entro acá. Perdón, si me quiebro un poco. Pero lo hago con todo el amor que tengo para dar y en mí, porque sé que todo se basa en amor, en entender, en escuchar, en no juzgar. Y lo entendí porque este camino es, para mí, poder decir, mi hijo se droga, me costó un montón, porque me daba vergüenza, porque no me gustaba, porque no entendía, hasta que entendí que es una enfermedad que no es fácil, ni para la persona en consumo, ni para la familia que lo está acompañando, mucho menos. Y lo entendí y creo que en el podcast va a repetir muchas veces, voy a repetir muchas veces, por eso estoy acá, estoy acá, para ayudar a otros. Es hermoso escucharte, la gran valentía, porque él todavía está en medio de la desesperación, y Dios trabajando con vos para que lo sueltes en sus manos. Y te llevó como cerca de un año comprender el soltar, porque cuando empezamos a charlar, que estabas hundida en la angustia, lo recuerdo como si fuera hoy, yo te regalé esta canción, Suelto, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Intenté enseñarte a soltar la angustia, que fue lo primero que hicimos, porque era tanta la angustia que te llenabas de tanto llanto que casi no podías hablar, y aprendiste el significado ahí, ¿no? De suelto. Y pasó un buen tiempo hasta que tuviste que hacerlo por tus propios medios, que es lo que nos estás contando ahora, que Dios mismo te habló para que lo sueltes en sus manos y pudieras comprender el verdadero significado de soltar. Claro, vos lo dijiste claramente, es soltar espiritualmente, dijiste, ¿no? Contanos un poquito más de tu experiencia con Dios en este soltar, porque es muy importante para los que nos están escuchando. Sí, es como lo te que digo, quieras decir. Como te digo, es... Esa palabra resonaba. Lo tenés que soltar y lo tenés que soltar. Y yo estaba negada. Era un no. Era un no. Y era Dios ahí, conmigo. Como te dije, que obviamente creo que te acuerdas, como te dije el otro día. Sí. Yo siento que Dios está ahí detrás mío, en realidad. Y son sus manos las que me van levantando. Yo estoy moviendo mis manos, obviamente no me ven, pero estoy moviendo mis manos como si alguien me estaría levantando todo el tiempo, porque cuando flaqueo, que quiero caer, o cualquier pensamiento que llega a mí, por eso aprendí en sanidad a sacarlo de mí, a sacarlo de mi cabeza ese pensamiento, a pensar cosas lindas, cosas buenas, y como dije antes, que no importa lo que vean tus ojos, no importa lo malo, no importa. Volvé lo bueno, pensá en cosas buenas, o pensá en este momento que va a ser diferente, cambialo. Yo hoy lo veo a mi hijo feliz, lo veo a mi hijo salir de las adicciones, lo veo a mi hijo conmigo, de mi mano, que creo que una vez a Cris le dije que una vez un domingo, en una reunión, yo estaba pero quebradísima, rota, mi corazón creo que lo tenía en mis manos ese día, y fue cerrar los ojos, hablarle a Dios, y mi hijo estaba al lado mío. Él estaba al lado mío y era su cara resplandeciente, hermoso, y estaba ahí al lado mío, y así lo vi cuando cerré mis ojos, ¿no? Obviamente que cuando los abrí no estaba, pero fue lo primero que... Espiritualmente Dios te mostró, él estaba ahí, te pudo hacer sentir, ¿no? Sí. Que Él está, así, que Él va a hacer su obra en tu hijo. Vamos un poquito con nuestra cortina musical y respiramos un poquito.
Bueno, ahora para ir finalizando esto, ¿tenés algún mensaje para otras mamás que estén atravesando lo mismo? Seguro que sí. ¿Qué les dirías, a ver, a esas mamás que nos están escuchando o a otras que quizás nos van a escuchar a través del podcast, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías? Bueno, quiero decirle a todas las mamás que sienten que ya no pueden más, que no están solas, que soltar no es rendirse, es confiar en que hay un Padre que toma lo que nosotros no podemos sostener. Así es. Este es mi mensaje para cada mamá que está en la misma lucha. No estás sola, sos fuerte y aunque no lo sientas, hay un Padre que sostiene lo que nosotras no podemos sostener. De una mamá que aprendió a ser fuerte para todas aquellas que lo necesiten, Dios las bendiga y les dejo un versículo en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermoso. Gracias por tu mensaje para estas mamás. Es hermoso escucharte decir de una mamá que aprendió a ser fuerte para todas aquellas que necesitan la bendición. Hemos escuchado una historia de lucha, una historia de lágrimas, de puertas cerradas y de búsquedas incansables. Pero también deciré, tu historia es una historia de fe, de entrega, de aprendizaje profundo, de aprender que soltar no es abandonar, sino confiar, como lo dijimos muchas veces durante el programa. También pido disculpas por la emoción. No es solo dejar ir, sino poner lo que duele en las manos de Dios. Qué hermoso poder decir que hoy nos llevamos este mensaje que nos has dado. Cuando soltamos, dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas y abrimos espacio para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. A vos que estás del otro lado, si estás atravesando una situación parecida, como te dijo Desiree, no estás solo. No estás sola. Hay esperanza, hay un camino de sanidad. Hay un Padre que siempre tiene sus brazos abiertos para recibirte. Gracias por acompañarnos en este programa. Y recuerda que soltar no es perder. Es vivir más liviano, más libre y en paz. Bueno, que encuentren fuerza, paz y esperanza en medio de la lucha. Y recuerden, soltar no es perder, es darle a Dios el lugar que solo Él puede ocupar. Y con esta hermosa frase que nos regalaste, nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Nuevo Tiempo. No sé si se va a llamar Soltar o va a tener otro título, pero hasta el próximo episodio les dejamos un gran abrazo, un beso para todos. Gracias por estar comunicados. Gracias a todos. Gracias Gonzalo, gracias Desiree y un abrazo para todos.